Antes de comenzar, asegúrate de darle like y seguirnos para que no te pierdas los relatos más oscuros jamás contados. Esta historia sucedió en lo profundo de Venezuela, y no todos los que entraron, lograron salir. La Hacienda de los Gritos capítulo 1. El Pozo del Silencio. La Hacienda La Montaña Roja llevaba más de 40 años abandonada. Ubicada en los llanos del estado portuguesa, era un caserón inmenso, oculto tras sembradíos secos y caminos que ya nadie transitaba. Sus paredes agrietadas aún sostenían lo que quedaba de una estructura que alguna vez fue símbolo de riqueza y poder. Nadie quería acercarse. Algunos decían que, al caer la noche, desde los muros se escuchaban gritos de hombres, llantos de mujeres y risas de niños, todos distorsionados, como si vinieran del mismo infierno. Marta, una estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, había escuchado historias de la hacienda desde niña. Su abuela solía decirle, donde el silencio pesa, es porque hay algo que no quiere ser despertado. Esa frase volvió a su cabeza cuando el profesor Antúnez les propuso una expedición de campo para investigar sitios rurales cargados de leyendas. Marta no dudó en sugerir la Montaña Roja. Su equipo, compuesto por 5 estudiantes más, aceptó sin saber lo que los esperaba. El grupo partió al amanecer. En 2 camionetas cargadas de equipo, grabadoras, cámaras y víveres, se adentraron en el terreno seco y caluroso. A medida que se acercaban, los caminos parecían cerrarse. Árboles torcidos y pasto reseco bloqueaban partes del sendero, como si la naturaleza misma quisiera impedir el paso. Cuando finalmente llegaron, un olor rancio los envolvió. No a muerte, ni a putrefacción, sino a algo más antiguo, algo que no podía identificarse fácilmente. La fachada de la hacienda parecía mirarlos. Ventanas rotas como ojos vacíos, y la puerta principal ligeramente entreabierta, como si los estuviera invitando a pasar. Leonardo, el más bromista del grupo, soltó una carcajada nerviosa. ¿Quién tiene miedo? Si hay fantasmas, que me sirvan café. Al entrar, el aire cambió. Hacía calor afuera, pero dentro de la hacienda, el frío era insoportable. No era una brisa natural, sino un frío que se sentía pegado a los huesos. Empezaron a recorrer la casa. La sala principal estaba cubierta de polvo, pero había marcas recientes de pisadas. Se detuvieron. Nadie hablaba. Cada paso resonaba como si el eco tardara en regresar, como si algo lo absorbiera. Encontraron habitaciones con muebles cubiertos, retratos rotos y crucifijos colgando de cabeza. En el comedor, un reloj antiguo aún funcionaba, marcando las 3 en punto, aunque eran las 11 de la mañana. Javier, el técnico del equipo, quiso revisarlo, pero cuando lo tocó, el segundero se detuvo. Todos lo vieron. Nadie dijo nada. Fue María, la más callada, quien notó algo extraño en el patio trasero. Desde una de las ventanas vio un pozo. Pero no era un pozo común. Estaba sellado con una tapa de madera vieja y cadenas oxidadas. Lo rodeaba un círculo de tierra negra, como si hubiera sido quemada recientemente. Ese pozo no estaba en los planos, dijo Marta, mirando el mapa que había traído de los archivos históricos. Intrigados, salieron al patio. Las cadenas del pozo estaban flojas, como si alguien las hubiera removido. Al acercarse, escucharon un sonido tenue, casi imperceptible. Una respiración. Todos se quedaron en silencio. El sonido se detuvo. De pronto, Leonardo gritó y cayó de rodillas. Alguien me agarró la pierna. Sus compañeros lo levantaron, pero no había nadie más. En su tobillo, una marca, como si dedos huesudos lo hubieran apretado con fuerza. Marta se acercó al pozo y colocó una grabadora sobre la tapa. Cuando la encendió, todos escucharon lo que parecía una voz, distorsionada y lejana, que decía: «Devuélveme, mi hijo». El pánico los envolvió. Querían irse, pero la camioneta de Javier no encendía. La otra se negó a avanzar después de 100 metros. Decidieron pasar la noche en la hacienda. Armaban carpas en la antigua sala principal, mientras intentaban entender lo ocurrido. María se mantenía mirando por la ventana, fija en el pozo. No había dicho una sola palabra desde que lo vio. A las 3 de la madrugada, el reloj volvió a sonar.
Esta vez, con un tono más agudo, casi desgarrador. Marta despertó agitada. A su lado, Javier no estaba. Los demás comenzaron a despertar también. Lo buscaron por toda la casa sin éxito. Salieron al patio. Allí, junto al pozo, encontraron la grabadora y el sombrero de Javier. La tapa del pozo estaba abierta. Gritaron su nombre. Nadie respondió. Bajaron una linterna, pero no se veía el fondo. Marta bajó un micrófono con cable. Silencio. Luego, un susurro. Ya no es tuyo. El micrófono se cortó. Fue Leonardo quien propuso sellar el pozo. Pero las cadenas desaparecieron. La tierra alrededor estaba fresca, como si algo hubiera salido de allí. Al volver al interior de la casa, encontraron sobre una pared escrita con sangre seca una frase. El que escuche, también será escuchado. No podían dormir. El miedo crecía con cada minuto. Algo se movía en las sombras. Algo que no querían ver. Y entonces, María, en voz baja, dijo lo que nadie quería oír. Yo soñé con este lugar antes de venir. Y en el sueño, todos nosotros moríamos aquí. Silencio. La noche aún no terminaba. Y el pozo seguía abierto. La hacienda de los gritos capítulo 2. María no duerme. El amanecer no trajo consuelo. Apenas se coló algo de luz por los ventanales rotos, el grupo se dio cuenta de que el día no parecía normal. El cielo no era del todo azul. Era como si una capa de polvo grisáceo cubriera el sol. Marta fue la primera en notarlo. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni nada. El campo, normalmente bullicioso en la mañana, estaba mudo. Leonardo se apartó del grupo para intentar hacer funcionar la camioneta otra vez. Su expresión ya no tenía rastros de burla, solo el ceño fruncido y el sudor en la frente. Mientras tanto, Marta y Pedro intentaban revisar la grabación que quedó en la grabadora del pozo. Retrocedieron la cinta, esperaron el clic característico, y escucharon. El ruido inicial era apenas perceptible. Viento, estática, algún crujido. Luego, una voz. No me olvides, no otra vez. La voz era distinta a la del susurro anterior. Era femenina, temblorosa, como la de una madre angustiada. Pedro tragó saliva. ¿Y si no es Javier del que se perdió? Dijo de repente. ¿Y si lo sacaron? Marta lo miró. ¿A qué te refieres? El pozo, la voz decía mi hijo. ¿Y si Javier solo fue reemplazado? María se mantenía al margen, sentada en una esquina con la mirada fija en un punto invisible. Su piel estaba pálida, los labios resecos, y cada tanto murmuraba cosas que nadie entendía. Marta se le acercó con una botella de agua. Toma, necesitas hidratarte. María giró la cabeza lentamente. No tengo sed. Él tampoco la tiene. Dice que donde está, el agua no llega. Marta sintió un escalofrío. Había algo en los ojos de María, algo ausente pero enfocado, como si estuviera mirando una escena que los demás no podían ver. Pedro se acercó también. ¿Quién es él, María? Preguntó. Ella sonrió con tristeza. Mi hermano. Desapareció cuando yo tenía 6 años. Nadie me creyó. Dijeron que se ahogó en un pozo, pero yo lo vi, algo lo llamó desde abajo, igual que Javier de anoche. Pedro retrocedió un paso. ¿Eso fue en Aragua, no? María asintió. Sí, y el pozo era igual. Mismo círculo de tierra negra, misma tapa con cadenas. Pero lo sellaron con concreto. Aquí no lo hicieron. Marta intercambió una mirada con Pedro. Ya no parecía una coincidencia. Leonardo regresó frustrado, lanzando la gorra al suelo. Nada. Las 2 camionetas están muertas. La batería, los cables, todo está podrido. Como si hubiera pasado una década desde que las encendimos. Tenemos que salir caminando, dijo Pedro. Buscar señal, algo. Y dejar a Javier de aquí. Respondió Marta. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. María comenzó a murmurar nuevamente. Él ya no es Javier, él ahora es parte de los que gritan. La frase heló la sangre de todos. Pasaron las horas sin tomar una decisión. El calor regresó de repente, pero no era natural. Era sofocante, como si el aire se espesara.
Marta se levantó con la intención de buscar más información dentro de la casa. Revisó el despacho, la biblioteca polvorienta. Entre libros de contabilidad y diarios mohosos, encontró uno sin título, cubierto con cuero desgastado. Al abrirlo, vio lo que parecía un diario personal. Las entradas estaban fechadas entre 1934 y 1937. Hoy lo vi otra vez. El niño en el patio. No tiene rostro, pero me llama padre. Los peones no quieren trabajar más cerca del pozo. Dicen que escuchan voces cuando riegan la tierra. El sacerdote no quiso bendecir la casa. Dijo que hay cosas que la fe no puede expulsar. Las frases estaban escritas con letra temblorosa, y en la última página, una mancha de sangre cubría la mitad del texto. Pero una línea se alcanzaba a leer. Si el pozo se abre, que nadie duerma. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió a contarle al resto, pero antes de llegar al salón principal, escuchó un ruido. Botas. Como si algo mojado cayera sobre madera. Siguió el sonido hasta una de las habitaciones. Al empujar la puerta, lo vio. Javier. Estaba de pie, empapado, con los ojos abiertos pero vacíos. Su piel estaba azulada, arrugada, como si hubiera estado horas bajo el agua. No dijo nada. Solo miró a Marta. Javier. Gritó ella. Los demás llegaron corriendo. Leonardo se acercó, pero se detuvo en seco. ¿Tú, estás bien? Javier giró el cuello, lento, casi mecánico. Estaba abajo. Con ellos. Me enseñaron lo que hay en el silencio. María se puso de pie de golpe. No lo toquen. No es él. Pero Pedro se acercó de todos modos, tomó a Javier por los hombros, y en ese instante, gritó. Un grito desgarrador. Cayó al suelo con las manos en la cabeza. Voces. Todas a la vez. No las soporto. Se retorcía como si algo lo consumiera desde dentro. María tomó un crucifijo viejo de la pared y se lo colocó en el pecho. El objeto se calentó tanto que le quemó la palma. Javier, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, retrocedió un paso, luego otro, y desapareció por la puerta. Marta fue tras él, pero al asomarse al pasillo, no había nadie. Pedro lloraba. Sangre brotaba de su nariz. Están todos ahí abajo, miles de voces, atrapadas, el grupo estaba destruido. La casa, viva. El pozo, hambriento. Y María, la única que parecía entender lo que pasaba, se acercó a Marta y le susurró. No deberías haberlo abierto. Ahora vendrán por todos. Porque esta tierra, recuerda. La hacienda de los gritos capítulo 3. Tierra que respira. La noche cayó sin transición. El sol se desvaneció tras las nubes grises como si alguien hubiese apagado una lámpara, y un manto de oscuridad espesa cubrió la hacienda. No había luna. Solo el viento, que soplaba entre los árboles secos con un sonido que se asemejaba a un lamento. Pedro seguía inconsciente. Después de su colapso, apenas respiraba, y su cuerpo temblaba cada cierto tiempo como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Marta lo había cubierto con mantas, y le colocó una toalla húmeda en la frente. María no lo miraba. Permanecía sentada frente a la puerta, con un crucifijo entre las manos, repitiendo una oración que ninguno de los otros reconocía. Leonardo, desesperado, rompía muebles para construir una antorcha improvisada. No podemos quedarnos aquí, dijo, encendiendo un pedazo de tela con su encendedor. Si ese, Javier volvió, puede regresar otra vez. No sabemos qué es. Ni cuántos más como él hay en esta casa. ¿Y salir a dónde? Respondió Marta. ¿No viste que el cielo parece una lona gris? Ni las estrellas se ven. Leonardo no contestó. Solo apretó los dientes y miró la oscuridad por una de las ventanas. El campo, antes seco, ahora parecía moverse. La tierra misma se ondulaba ligeramente, como si respirara. Cada tanto, una brisa helada se colaba por las grietas, trayendo un hedor a humedad rancia y raíces podridas. ¿Viste eso? Dijo en voz baja. Marta se acercó. Entre los arbustos, a unos 15 metros de la casa, una figura se alzaba. Alta, delgada, inmóvil.
Su silueta apenas visible, pero sus ojos brillaban con un resplandor tenue y verdoso. No se movía. Solo observaba. Leonardo retrocedió, pero la figura no hizo nada. Ni un paso. Ni un sonido. No parpadea, dijo. No tiene párpados, susurró María detrás de ellos. Son los vigías. Aparecen cuando el pozo reclama. No atacan. Solo avisan que ya es tarde. Marta quiso preguntar más, pero María volvió a sentarse y cerró los ojos como si todo estuviera dicho. Minutos más tarde, Pedro despertó con un grito ahogado. Sus ojos miraban el techo, pero su mente no estaba allí. Lo vi, balbuceó. Todo. Las paredes de abajo, no son de piedra. Son de carne. Se retuercen. Están vivas. Gente pegada en ellas, gritando, sin lengua, sin ojos. Marta lo tomó de los hombros. Tranquilo. Respira. Ya estás aquí. No, aún no. Aún no he salido. Parte de mí sigue allá abajo. Y entonces, algo retumbó. Desde el pozo. Un sonido grave, profundo, como un rugido ahogado por capas de tierra. María se levantó de golpe. Va a abrirse otra vez. La frase no tenía sentido, hasta que el suelo tembló. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Todos se miraron. Hay que sellarlo, dijo Marta, decidida. Como en tu historia, María. Con concreto. Lo que sea. No podemos dejar que siga tragándose gente. Ya no es cuestión de sellar, respondió María. Lo abriste, y eso lo despertó. Lo que hay abajo no está encerrado, está contenido. Pero si sigue saliendo gente del pozo, ya no habrá diferencia. ¿Qué es exactamente lo que hay abajo?, preguntó Leonardo. María tragó saliva. Una memoria. Un nudo de sufrimiento tan antiguo que la tierra lo absorbió. Cientos de asesinatos, torturas, esclavitud. Gente que murió aquí, en esta misma hacienda, cuando era un centro de trabajo forzado. Durante décadas. Sus cuerpos están allí, pero sus almas, se quedaron atrapadas. Y con los años, se volvieron una sola cosa. Pedro empezó a llorar. No podía parar. Apretaba los ojos como si al cerrarlos viera algo peor que la realidad. Me hablaban. Todos a la vez. Me decían sus nombres, sus fechas de muerte, niños, mujeres, hombres. Y uno me dijo, tú serás nuestra boca. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Marta, alarmada. ¿Qué quieren que lo cuente?, dijo Pedro. Que alguien sepa. Que el dolor no se quede enterrado. Pero si lo cuento, me quedo con ellos. La tensión era insoportable. La casa crujía con cada palabra. Algo rascaba desde el piso de madera, como si cientos de uñas buscaran abrir un hueco desde abajo. ¿Y si cavamos?, dijo Leonardo, agarrando una pala oxidada que había en el granero. Si encontramos los cuerpos, les damos un entierro real. Tal vez eso calme lo que sea que los ata. María negó con la cabeza. Ya no son cuerpos. Ya no es algo que puedas cavar y sacar. Son parte de la tierra ahora. Parte de esta casa. Por eso se mueve. Respira. ¿No lo ves? Marta se llevó las manos a la cara. El cansancio, el miedo, el frío, la presión, todo era abrumador. Pero entonces tuvo una idea. Si no podemos sellarlo, ni sacarlo, tal vez podamos encerrarlo de nuevo. Como lo hicieron antes. ¿Dónde está la iglesia más cercana? En San Genaro. A 15 kilómetros, respondió Leonardo. Entonces vamos por el cura. No va a venir, dijo María. Ya lo intentaron hace años. Los curas que entraron aquí, no salieron igual. Uno se quedó mudo. Otro desapareció. El último se suicidó escribiendo en las paredes de la iglesia con su propia sangre. El pozo no tiene fondo, ¿y tú cómo sabes todo esto?, preguntó Marta con un tono casi acusador. María la miró. Con tristeza, no con rabia. Porque no soy la primera en volver. Vine hace años. Una vez. Mi abuela era la hija del capataz. Yo nací en este lugar. Y escuché los gritos desde bebé. Me fui con mi madre. Pero ellos me siguen llamando.
Y ahora tú también los oyes. Marta dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? María se acercó y le tocó el pecho. El pozo te eligió a ti. Porque fuiste tú quien lo encontró. Tú quien lo escuchó primero. Y tú serás quien decida si el grito termina, o se vuelve eterno. Desde fuera de la casa, volvió a escucharse el lamento del viento. Y esta vez, más cerca. Una segunda figura se sumaba al vigía. Con cada minuto, algo más se levantaba de la tierra. La hacienda de los gritos capítulo 4. Lo que no debe ser nombrado la noche era una losa, pesada, sin fin. La hacienda parecía más antigua de lo que era, como si el tiempo dentro de ella se hubiera distorsionado. Afuera, las figuras seguían aumentando. Ya no eran 2. Ahora eran 5. Todas quietas. Todas con los ojos encendidos como carbones apagados, brillando en la oscuridad. No avanzaban, no hablaban, pero su presencia presionaba contra los muros como si el aire mismo se colara por cada grieta. Dentro de la casa, Pedro intentaba escribir lo que había visto durante su colapso. Usaba las hojas del diario antiguo, garabateando con una lapicera de tinta negra. Su escritura era nerviosa, apresurada, como si temiera olvidar los detalles. María lo observaba desde un rincón, envuelta en una manta, como si estuviera esperando que dijera algo que confirmara lo que ella ya sabía. Marta se acercó al ventanal. Las figuras seguían ahí. Están más cerca. 1 metro, quizá 2. ¿Qué hacen? ¿Por qué no entran? Leonardo, apoyado en una mesa rota, afilaba una barra de metal oxidado como si le sirviera de lanza. Nos están observando. Están esperando que cometamos un error. Como abrir otra vez el pozo. O que salgamos. A lo mejor no pueden entrar, pero sí atrapar lo que se escapa. María murmuró. El pacto sigue en pie. Mientras no crucen el umbral, no pueden tocarnos. Pero si nosotros salimos, la tierra no nos pertenece. Pedro dejó caer la pluma. Terminé. Todos se acercaron al papel. Marta lo tomó con cuidado y leyó en voz alta. La cosa en el fondo no tiene nombre. Porque para nombrarla habría que comprenderla. Y para comprenderla, uno tendría que volverse parte de ella. No es una criatura. Es una memoria viva. Una herida abierta. Una conciencia hecha de gritos, no habla. Gime. No camina. Se arrastra. No observa. Invade. Leonardo respiró hondo. Todo eso lo viste en tu visión. Y más, dijo Pedro, mirando el suelo. Vi a un niño. Estaba en la orilla del pozo. Se llamaba Tomás. Su madre lo llamaba desde dentro. Tenía su voz. La voz exacta. Él la creyó. Se lanzó. Pero no era su madre. Era el pozo. María cerró los ojos con fuerza. El primer sacrificio. 1927. El niño de la cocinera. Nunca lo encontraron. Ese fue el principio. ¿De qué principio hablas? Preguntó Marta. Del hambre. Una ráfaga de viento cruzó la casa, aunque ninguna ventana estaba abierta. Las velas temblaron, la madera crujió, y una de las puertas se cerró de golpe en la planta alta. Un golpe seco, preciso, como una advertencia. Leonardo se puso de pie. ¿Y si hay algo más arriba? No deberíamos separarnos, dijo Marta de inmediato. Yo iré solo. Solo echaré un vistazo. María intentó detenerlo. No subas. El piso superior fue donde encerraron al último que intentó sellar el pozo. Enloqueció antes de terminar su oración. Pero Leonardo ya estaba en la escalera. Subió peldaño por peldaño, con la barra de metal en alto. El pasillo estaba cubierto de polvo, pero las huellas eran recientes. Y no eran de ellos. Eran más pequeñas. De pies descalzos. Algunos marcaban manchas oscuras como si fueran de humedad, o sangre seca. Llegó hasta una puerta entreabierta. Dentro, una habitación vacía. Cortinas rotas, cama de hierro, y en la pared, símbolos. Decenas de símbolos grabados con uñas o algún objeto punzante. Círculos, cruces torcidas, rostros sin ojos, bocas abiertas. En el centro, una frase escrita con algo marrón y reseco.
Si nombras su hambre, la alimentas. Leonardo retrocedió. El piso crujió detrás de él. Volteó. Nada. Hola. El silencio respondió. Volvió a mirar la habitación. Las cortinas se movían, aunque no había viento. De pronto, un susurro, leve, casi inaudible, como el roce de una hoja contra el suelo. Leo, la voz era conocida. Javier. Pero al asomarse por el pasillo, no había nadie. Solo las huellas, que ahora estaban mojadas. Como si alguien acabara de salir del agua. Abajo, Marta y María oyeron el grito. Un grito breve, seco. No como el de alguien siendo herido. Más bien, como el de alguien que vio algo imposible y no pudo soportarlo. Corrieron escaleras arriba. Pedro no podía seguirlos. Se quedó junto al ventanal, temblando. La habitación estaba vacía. La frase seguía en la pared. Pero no había rastro de Leonardo. Ni su antorcha. Ni su arma. Solo una marca en el suelo. Un charco circular, como si alguien se hubiera evaporado allí, dejando atrás solo humedad. María tocó el suelo con los dedos. Se lo llevó despierto. No lo mató. Lo arrastró al otro lado. ¿Cuál otro lado? Preguntó Marta, con la voz quebrada. El que existe debajo de la tierra. El que solo puede verse cuando estás dormido, o desesperado. Pedro gritó desde abajo. Se están moviendo. Los de afuera. Bajaron corriendo. Las figuras ahora estaban justo en el borde del umbral. Sin cruzarlo. Pero extendían sus brazos, largos, huesudos, como si la casa fuera una burbuja que pudieran pinchar con paciencia. En sus manos, cargaban algo. Ropa mojada. La chaqueta de Leonardo. Pedro empezó a llorar de nuevo. Nos están devolviendo lo que no quieren. Porque no es suficiente. Quieren más. Quieren todos. Marta miró a María. ¿Y si lo encerramos dentro? ¿Y si hacemos que el pozo los trague a ellos? No se puede obligar al pozo. Solo se lo puede convencer. ¿Cómo? María bajó la mirada. Con una ofrenda voluntaria. Los tres se quedaron en silencio. Fuera de la casa, uno de los vigías levantó la cabeza al cielo. Y en la lejanía, se escuchó por primera vez un eco sordo, grave y gutural. El pozo, llamaba. La hacienda de los gritos capítulo 5. Voces en la raíz del amanecer no llegó. Aunque el reloj marcaba las 6, y el canto de los gallos sonaba en el recuerdo como un eco distante, la oscuridad no cedía. Ni un trazo de luz se filtraba por los ventanales. El mundo más allá de la hacienda había sido devorado por una sombra densa, como si la tierra misma hubiera olvidado el sol. Pedro estaba sentado en una esquina, meciéndose con lentitud. Sus ojos, hundidos y húmedos, miraban un punto invisible frente a él. Marta le hablaba, intentaba traerlo de vuelta, pero él no respondía. Solo murmuraba nombres. Decenas. Algunos antiguos. Otros, sorprendentemente recientes. Adela. Tomás. Benjamín. Salvador. Esperanza. Ana. Padre Eusebio. Javier, Leonardo, cada nombre pronunciado venía acompañado de un leve estremecimiento en los muros de la hacienda. Como si la casa recordara también. Marta se acercó a María, quien estaba revisando el diario antiguo en busca de respuestas que no estaban escritas. Las hojas, amarillentas, crujían como huesos. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó Marta. Ya no se trata solo del pozo. Esta oscuridad es como una enfermedad. María levantó la vista. En sus ojos había una mezcla de miedo y resignación. No lo detenemos. Lo entendemos. Esa es la única forma. El hambre del pozo no es por carne. Es por memoria. Por atención. Por voz. ¿Y qué pasa si no se la damos? Nos devora igual, pero lo hace sin apuro. Sin rabia. Se mete en nuestras casas, en nuestros sueños, en nuestros hijos, y ahí se queda. Hasta que lo contemos. Marta se incorporó, caminó hasta la ventana. Las figuras afuera habían desaparecido. Pero el campo estaba distinto. La tierra estaba abierta. No como si alguien hubiera cavado, sino como si algo hubiese emergido. Mira eso, dijo. Las raíces.
Desde la casa hasta el pozo, una red de raíces negras, gruesas, se extendía por la superficie. Palpitaban. Estaban vivas. Algunas se movían lentamente, como serpientes dormidas. María se llevó la mano al pecho. Eso es nuevo. Antes estaban debajo. Ahora, ya no quieren esconderse. Pedro, de pronto, se levantó con un sobresalto. Vienen por mí, dijo. Esta noche. Me lo dijeron. Me dieron tiempo para decidir si ir por voluntad o ser arrastrado. No les importa cuál. No vas a ir, dijo Marta con firmeza. Vamos a salir de aquí. Aunque tengamos que quemar todo. María negó con la cabeza. Si quemas la casa, abres más grietas. Es como quemar la piel que cubre una herida podrida. Lo dejas respirar más. Lo haces crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Gritó Marta, por primera vez al borde del colapso. Dime algo útil, María. María cerró el diario, respiró hondo, y dijo. En el sótano hay un segundo pozo. Nadie lo ve a simple vista. Está cubierto por una losa con símbolos. Es el original. El primero. El que la familia fundadora selló cuando trajeron esclavos africanos en el siglo XIX. Lo cubrieron con huesos y rezos. Marta la miró con ojos llenos de asombro y horror. ¿Y por qué no dijiste eso antes? Porque si bajamos, no subimos igual. Ese pozo no susurra. Ese pozo muestra. Cada pensamiento que tengas, cada miedo, cada pecado, lo va a reflejar en ti. Lo que está allí abajo no castiga. Transforma. Pedro caminó hasta la puerta del sótano. La miró con una mezcla de anhelo y terror. Quiero verlo. Necesito verlo. Tal vez si lo miro de frente, me devuelva a mí mismo. ¿Estás seguro? Preguntó Marta, tocándole el brazo. Aún podemos buscar ayuda. Aunque sea a pie. Pedro negó con la cabeza. No quiero huir siendo una mitad. María fue a la cocina y tomó una linterna. Le entregó otra a Marta. Bajaron los tres por las escaleras del sótano, que crujían con cada paso como si la casa protestara. El aire era más espeso ahí abajo. Olía a humedad, óxido y algo más, algo dulce, como carne guardada mucho tiempo. Al fondo, tras una hilera de barriles, encontraron la losa. Era grande, circular, con inscripciones talladas en bajo relieve. No eran letras. Eran imágenes. Cuerpos abiertos, lenguas arrancadas, rostros suplicantes. Marta buscó un punto de agarre. Pedro la ayudó. La piedra se levantó con esfuerzo y un golpe seco retumbó por todo el sótano. Una ráfaga de aire tibio, húmedo, escapó desde el hueco, y con ella, un murmullo que no venía de una sola voz. Era un coro de lamentos, respiraciones y gritos apagados. El segundo pozo era diferente. No era tan profundo. En el fondo, había agua negra. Pero no estaba quieta. Se movía en espirales, como si algo invisible girara allí abajo. Pedro se asomó. Y entonces, lo vio. Un rostro idéntico al suyo emergió de la superficie. Lo miró. No parpadeaba. No hablaba. Solo lo imitaba. Pedro levantó la mano, y su reflejo también, pero con un gesto distinto. Sonreía. Ese no soy yo, susurró Pedro. Sí lo eres, dijo María, desde detrás. Es la parte que el pozo ya reclamó. La figura emergió por completo. No tenía cuerpo. Era solo una máscara flotando sobre la oscuridad líquida. Pero sus ojos eran tan reales como los de Pedro. Y lo miraban con hambre. Pedro cayó de rodillas. Lo entiendo ahora. No quieren devorarme. Quieren reemplazarme. Quieren vivir a través de nosotros. Por eso te dejaron escribir, dijo María. Para que el mundo escuche desde tu voz. Marta encendió la linterna y la apuntó directamente al rostro del reflejo. Este siseó, se disolvió como humo en el agua, y el pozo pareció calmarse por un instante. Pedro se levantó lentamente. Tenemos que cubrirlo otra vez. Y luego ir al pozo principal. Sellarlo. No con concreto. Con memoria. Con verdad. Escribiremos toda la historia. Nombres, fechas, lugares. Lo que ocurrió aquí.
Lo que sigue ocurriendo. María lo miró, como si por fin alguien hubiera dicho lo correcto. Solo así se sacia. Solo así deja de gritar. Marta observó la oscuridad líquida una última vez antes de cubrirla con la losa. En su interior, aún podía ver movimientos. Como si la raíz del hambre aún se agitara, esperando otra grieta para asomar el rostro. Subieron las escaleras en silencio. Afuera, por primera vez en horas, el viento se detuvo. La tierra, también. La hacienda de los gritos capítulo 6. El testigo de ceniza. La tierra parecía contener el aliento. Después de cerrar el segundo pozo, la atmósfera dentro de la hacienda había cambiado. No era paz, no era alivio, sino un tipo de silencio distinto, más denso. Como si la oscuridad, por un momento, se replegara para escuchar. Pedro, Marta y María subieron las escaleras con pasos lentos, como si el peso del conocimiento los aplastara. Cada uno había visto algo en el fondo. Algo diferente. Algo personal. Ninguno lo dijo en voz alta. Y quizá nunca lo harían. La casa los recibió con un crujido largo, grave. La madera de las paredes, del piso, del techo, todas parecían vibrar con una misma frecuencia. No era solo la casa. Era el terreno. Era la historia impregnada en cada tabla y cada clavo. ¿Escuchan eso?, preguntó Pedro, deteniéndose frente al salón principal. Marta prestó atención. Al principio creyó que eran sus propios latidos, pero no. Venía de la chimenea. Era un susurro seco, como si el humo quisiera hablar en lugar de elevarse. Es la voz del testigo, dijo María. Ha despertado. Pedro frunció el ceño. ¿Quién? El que vio el origen. El único que estuvo allí cuando todo comenzó. Nunca murió. Nunca vivió del todo. Lo encerraron entre las cenizas de la chimenea. Y cuando el segundo pozo se abre, él recuerda. Marta se acercó lentamente a la boca negra de la chimenea. Era ancha, antigua, cubierta de hollín. Cuando apuntó su linterna al fondo, vio algo moverse. No era un animal. No tenía forma. Era una sombra que respiraba. Pedro tomó una varilla metálica y golpeó con fuerza el borde del hogar. La vibración se extendió como un latido. La sombra tembló, y luego se replegó hacia el fondo. Pero dejó algo detrás. Un objeto ennegrecido, rectangular. Marta lo recogió con cuidado. Era un libro. O lo había sido. Las tapas estaban carbonizadas, pero algunas páginas del centro habían sobrevivido. Las letras estaban escritas con una mezcla de carbón y sangre seca. No tenía título. Solo una fecha en la primera hoja legible. 13 de mayo de 1851. María se sentó junto a ellos y comenzó a leer en voz baja. Ese día fue el primero. El día en que llegó la caja. Nadie sabía quién la envió. Era de madera oscura, sin tallado, sin marca. Los hombres la abrieron y dentro, no había nada. Pero esa noche, los perros huyeron. Las gallinas se callaron. Y la tierra, se partió. Don Evaristo mandó a enterrarla, pero el hueco nunca se llenó. Cada palada de tierra se disolvía al tocar la caja. Entonces decidió dejarla ahí. Construyó la hacienda encima. Pensó que si la cubría con riqueza, con rezos, con silencio, la olvidaría. Pedro se tocó la frente. La caja, fue el origen. María asintió. La familia fundadora la trajo. Era un regalo de Europa. Un artefacto místico. Pero no era un objeto. Era un vacío. Un eco. Una semilla del hambre. Marta pasó la página. La siguiente tenía un dibujo tosco. Un círculo negro con raíces que se extendían hacia abajo y hacia los costados, como si contaminara todo lo que tocaba. El testigo la vio. Vivía con los peones. Era un niño. Lo encerraron cuando empezó a hablar en lenguas desconocidas. Cuando los cerdos empezaron a morir cada vez que lo miraban. El sacerdote lo exorcizó, pero no funcionó. La madre lo arrojó al fuego. No ardió. Se quedó ahí, llorando sin lágrimas, susurrando siempre lo mismo. Pedro se acercó al fuego ya muerto de la chimenea. Se agachó. Muy lentamente, metió la mano en las cenizas. No lo quemaron. Sintió algo frío. Un objeto. Lo sacó.
Era un fragmento de hueso, pero no humano. Al menos no del todo. Tenía tallado un símbolo que ninguno reconocía, una espiral que se cerraba sobre sí misma. Pedro se lo mostró a María. ¿Lo has visto antes? Ella asintió. En mis sueños. Desde niña. En pesadillas donde la tierra me hablaba. Decía, vuelve. Vuelve a ser parte. Vuelve a ser raíz. Marta, aún con el libro en manos, notó que algunas letras de las páginas posteriores estaban resaltadas. No con tinta, sino con ceniza. Al frotarlas, las letras comenzaron a desprenderse del papel, flotando por el aire como polvo negro. Y entonces, las paredes hablaron. No fue una voz. Fue una vibración. La madera vibró en una frecuencia distinta. No era un sonido audible, sino algo que se sentía en los dientes, en los huesos, en el estómago. Pedro cayó de rodillas. Está escuchando. Está usando la casa. Está usando al testigo. De la chimenea comenzó a salir una forma. No caminaba. No tenía piernas. Era uno con rostro. Un rostro infantil y viejo a la vez. Sus ojos eran huecos, pero dentro de ellos parpadeaba una luz roja, como brasas agonizantes. María murmuró. No lo miren. Si lo reconocen, entrará en ustedes. Pero ya era tarde. Marta y Pedro lo vieron. Y algo dentro de ellos cambió. El testigo no habló con palabras. Mostró imágenes. Proyectó recuerdos que no eran suyos. Pedro vio un campo en llamas, hombres gritando, enterrando cuerpos envueltos en tela. Mujeres cantando para que los muertos no despertaran. Luego, vio la caja. Pero no la de madera. Una de carne. Un torso vacío. Un pecho abierto. Algo que latía dentro. Marta vio otra cosa. Se vio a sí misma de niña, en un pueblo que no reconocía. Pero las casas eran las mismas que en la hacienda. Solo que más nuevas. Y en cada puerta, un símbolo, la espiral. En su sueño, todos esos hogares fueron tragados por raíces negras. La visión terminó. El testigo volvió a la chimenea. Su forma se deshizo, como una ceniza que encuentra viento. Pedro se levantó, con el rostro desencajado. Ya no hay marcha atrás. Él despertó. Y no está solo. Lo que sea que lo creó, lo sigue alimentando. María cerró el libro. Ahora entienden. El pozo no es el enemigo. Solo es el recipiente. La verdadera entidad es más antigua. Más grande. Lo que duerme bajo esta tierra no puede ser nombrado, pero sí recordado. Y cada vez que alguien lo recuerda, se fortalece. Las paredes dejaron de vibrar. El silencio regresó. Marta miró por la ventana. Afuera, los árboles estaban quietos. Demasiado quietos. Como si respiraran todos al mismo tiempo, esperando una orden. La tierra, de nuevo, se preparaba para algo. Pedro tocó el hueso con el símbolo y lo apretó con fuerza. Ahora somos parte del recuerdo. Somos su voz. Y una grieta se abrió bajo sus pies. La hacienda de los gritos capítulo 7. El eco bajo la lengua. La grieta no era profunda, pero sí viva. Se abrió justo bajo los pies de Pedro, como si respondiera a sus palabras, como si el suelo mismo hubiera estado escuchando, esperando ese momento para hablar por sí mismo. La tierra se partió sin ruido, dejando escapar un aliento antiguo, cargado de humedad, podredumbre y algo peor. Un susurro que se repetía en la mente, no en los oídos. María fue la primera en reaccionar. Jaló a Pedro hacia atrás antes de que cayera por completo. Pero algo en él ya había cambiado. No era solo el temblor en sus manos ni el sudor frío en su cuello. Era la mirada. Pedro ya no enfocaba lo que estaba frente a él. Sus pupilas se movían como si observaran escenas lejanas, ajenas a la realidad inmediata. Está dentro de él, dijo Marta con voz baja. Lo vi en sus ojos. El pozo, el testigo, le mostraron demasiado. Pedro intentó hablar, pero no salieron palabras. Solo un sonido seco, entre gemido y arcada. Se agarró la garganta, intentando sacar algo invisible. Luego abrió la boca, y de su lengua colgaba un hilo de tierra húmeda, como si le brotara desde el fondo de la garganta. María retrocedió horrorizada. No lo toquen.
El hilo de tierra cayó al piso y se movió. Era una raíz diminuta, retorcida, que se arrastraba por sí sola como si buscara un lugar donde enterrarse. Pedro cayó de rodillas, jadeando. Tosió con fuerza, y esta vez, no fue solo tierra. Escupió algo pequeño, duro. Marta se acercó con cuidado. Era un diente. No era suyo. María lo reconoció de inmediato. Es del testigo, susurró. Él le dejó una parte. Una puerta. Pedro, aún en el suelo, levantó la vista. Sus ojos seguían desenfocados. Lo escucho, dijo. No puedo dejar de escucharlo. No me habla, me reza. ¿Te reza? Como si yo fuera un dios. Como si esperara algo de mí. María se cubrió la boca. Comprendía lo que eso significaba. La entidad no solo quería recuerdos. Quería testigos nuevos. Quería voces que propagaran su historia, que la hicieran crecer más allá de la hacienda. Si Pedro se convierte en su eco, dijo, lo llevará consigo cuando cruce los linderos de la tierra. Y entonces ya no estará atado a este sitio. Marta se arrodilló junto a él. Tienes que resistir. Tienes que luchar. No puedes dejar que use tu voz. Pero Pedro ya no era el mismo. Comenzó a murmurar cosas en una lengua extraña, gutural, como si arrastrara cada palabra desde el fondo del pozo. Cada frase que salía de su boca hacía que las ventanas vibraran, que las luces parpadearan, que las paredes exhalaran polvo. Está invocando algo, dijo María. Y no lo sabe. Marta buscó una manera de detenerlo. Recordó el hueso con el símbolo espiralado. Lo tomó del bolsillo y lo presionó con fuerza contra el pecho de Pedro. Este gritó, un alarido seco que resonó en la casa como una campana rota. Cayó hacia atrás, convulsionando. La raíz en el suelo se secó al instante. El silencio fue inmediato. Casi antinatural. Hasta los crujidos de la madera cesaron. Pedro, bañado en sudor, respiraba con dificultad. Pero sus ojos volvían a enfocarse. Miró a Marta, y lloró. Me vi a mí mismo, dijo, entre sollozos. Pero no era yo. Era un hombre sin sombra, sin pasado. Caminaba por un mundo hecho de tierra negra, con casas vacías y gente sin rostro. Todos decían mi nombre. No sé cómo lo sabían. Me llamaban la boca del regreso. María lo miró con terror. Ese es uno de los títulos del devorador de raíces. Así lo llamaban en los textos antiguos del Oriente. Lo invocaban en rituales donde el pasado debía ser eliminado. No solo el olvido, la extinción del recuerdo. Pedro se incorporó con dificultad. No me lo pidió. Me ofreció el lugar. Como si fuera mío por derecho. Tal vez lo sea, dijo Marta, más seria de lo que jamás había sonado. Tal vez por eso elegiste venir aquí. Tal vez siempre fuiste parte del ciclo. Una pieza que faltaba. El libro que habían sacado de la chimenea comenzó a crujir, como si las páginas ardieran desde adentro. María lo abrió, y en la última hoja apareció una nueva inscripción, escrita sola, con trazos de ceniza fresca. El siguiente testigo no será elegido. Será recordado. Las palabras comenzaron a desvanecerse, como si no pudieran permanecer mucho tiempo a la vista. Pedro se levantó con el rostro decidido. Tenemos que terminar esto. ¿Cómo? Preguntó Marta. Contando la historia entera. No solo la nuestra. La de los que estuvieron antes. Los nombres que Pedro murmuraba. Las imágenes que el testigo nos mostró. Todo. María entendió. Asintió. Debemos hacer memoria. Pero no aquí. No encerrados. El devorador se alimenta en lo oculto. Si lo sacamos a la luz, si decimos los nombres en voz alta, si los escribimos donde todos los vean, entonces ya no podrá poseerlos, terminó Pedro. Porque no serán secretos. Marta fue hasta la sala de estudio y tomó un cuaderno de hojas gruesas. Colocó una vela, tinta y plumas sobre la mesa. Pedro, aún tembloroso, se sentó frente a él. Comencemos, dijo. Con el primer nombre. El silencio los acompañó. Un silencio tenso, contenido. Pero bajo la casa, bajo los cimientos, las raíces comenzaron a moverse otra vez. Ya no con furia, sino con curiosidad.
como si escucharan, por primera vez, lo que tanto habían intentado silenciar. La Hacienda de los Gritos capítulo 8. El cuaderno de los nombres. La vela crepitaba en la sala de estudio, proyectando sombras alargadas que parecían inclinarse hacia el cuaderno, como si quisieran espiar lo que allí se escribiría. Pedro tenía la pluma temblando en la mano. La tinta negra parecía espesa, casi coagulada. Su primer trazo fue inseguro. Luego, con un suspiro profundo, escribió: Evaristo Blanco, 1851. El primero en abrir el pozo. Apenas concluyó el nombre, un viento suave sopló desde ninguna parte. La llama titiló. Las paredes crujieron en un murmullo contenido. El nombre ya no era solo una palabra, era una llave, una grieta en la piedra del olvido. Marta observaba con atención. Algo extraño pasaba con el cuaderno. Al escribir cada letra, los bordes de la hoja adquirían un tono más oscuro, como si la tinta se extendiera por las fibras, contaminándolas lentamente. María, con el libro del testigo en manos, comparaba símbolos, fechas, detalles. Y algo le inquietaba. Hay una correlación, murmuró. Cada nombre que anotamos lo vuelve visible, pero también vulnerable. Pedro se detuvo. ¿Vulnerable a qué? María levantó la mirada. A ser recordado por él. Un golpe seco interrumpió el momento. Venía del piso de arriba. Era como si algo pesado hubiera caído o se hubiese dejado caer. Luego otro. Y otro. Pedro dejó la pluma y corrió hacia las escaleras. Marta y María lo siguieron. El aire estaba más frío en la planta alta. A medida que se acercaban al final del pasillo, una humedad pegajosa comenzó a descender de las paredes. Las puertas, que antes permanecían cerradas, estaban entreabiertas, y cada habitación parecía más oscura que la anterior. Se detuvieron frente a una de las habitaciones más antiguas de la casa, la del abuelo de Evaristo, según los registros que encontraron semanas atrás. Pedro empujó la puerta. Dentro, todo estaba cubierto por sábanas polvorientas. Pero sobre la cama, algo respiraba. No se movía. No parecía tener forma definida. Era un bulto oscuro, envuelto en una tela que se agitaba con cada exhalación. El aire era espeso. Marta se tapó la nariz. Olía a tierra removida y flores podridas. Pedro se acercó. Estaba por levantar la sábana cuando la figura habló. No me nombres. La voz era como un eco tragado por siglos. Vieja, quebrada. Pero clara. ¿Quién eres? Preguntó Pedro. Soy lo que queda de uno que fue recordado. El nombre me sacó. El recuerdo me ató. Y ahora no puedo volver. María palideció. Está atrapado. Entre el olvido y la conciencia. Un alma invocada por error. ¿Fuiste uno de los fundadores? Insistió Marta. La figura respiró más fuerte. La tela cayó un poco, dejando ver un rostro demacrado, como de pergamino reseco. Tenía los ojos cosidos con hilo negro. La boca sellada con cera derretida. Solo hablaba con la mente. Era Domingo Blanco. El hermano de Evaristo. Nunca quise participar. Pero él me arrastró. Dijimos los nombres en el ritual, y desde entonces, quedamos ligados. ¿Qué ritual? Uno para sellar la caja. Para usar su fuerza. Pero la caja no tenía fondo. Y quien nombra, queda marcado. Cada palabra dicha fue un ancla. Una promesa. Una raíz. Pedro retrocedió. Estamos haciendo lo mismo, sí. Pero ahora no tienen opción. Él ya despertó. Lo único que pueden hacer, es traer toda la historia a la superficie. Sacarla. Desenraizarla. Y entonces, tal vez se ahogue en su propia exposición. Marta no apartaba los ojos del rostro de Domingo. ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo? No lo hice. Me convertí en un eco. En un símbolo atrapado en los muros de la casa. Solo puedo existir cuando me nombran. Ahora existo, por ustedes. María murmuró. El cuaderno no solo recuerda. Invoca. Pedro apretó el puño. ¿Y si lo quemamos? Entonces todo lo que contiene se liberará. No será destruido. Solo quedará suelto. Y vagará por donde lo llame el recuerdo incompleto. La figura se estremeció.
Luego volvió a caer sobre la cama, como si se disolviera en el polvo. La sábana se hundió lentamente, hasta quedar plana. El silencio volvió. Bajaron a la sala con pasos apresurados. Pedro cerró el cuaderno y lo envolvió en una tela de lino. Lo colocó dentro de una caja de metal. No podían seguir escribiendo, no sin saber más. ¿Dónde está enterrado Evaristo?, preguntó Marta. Tal vez su tumba nos dé respuestas. María asintió. Hay un viejo cementerio detrás del bosque, en el límite de la hacienda. Está cerrado desde hace décadas. Lo usaban solo los fundadores y sus descendientes. Salieron con linternas, sin perder tiempo. El cielo estaba nublado, pero no llovía. El viento soplaba en ráfagas breves y susurrantes, como si imitara voces. Las ramas secas crujían bajo sus pasos. El bosque parecía mirar. El cementerio estaba rodeado de una verja de hierro oxidado, semiderrumbada. La puerta colgaba de un solo eje. Al fondo, las lápidas se alineaban como dientes torcidos en la boca de un gigante muerto. Encontraron la tumba de Evaristo tras unos minutos. Era una losa alta, con una espiral tallada en el centro. A su lado, una lápida caída con el nombre de Domingo, sin fechas. Pedro se acercó con el cuaderno. Lo abrió, solo una página. Una ráfaga helada salió del interior, como si respirara por él. La espiral de la tumba comenzó a sangrar. Un hilo rojo descendía lentamente por la piedra, marcando un surco imposible de ignorar. María cayó de rodillas, tapándose los oídos. Marta gritó. Pedro cerró el cuaderno de golpe. El viento cesó. Pero ahora había algo más. Un sonido grave, como una marcha distante. Provenía del bosque. No eran animales. No eran hombres. Era tierra moviéndose por voluntad propia. Las raíces habían escuchado otro nombre. Y venían por él. La hacienda de los gritos capítulo 9, donde la tierra respira corrieron. No hacia la casa. Esa ya no era refugio, sino un corazón palpitante en sincronía con lo oscuro. Corrieron siguiendo el murmullo del arroyo seco, hacia el sur, donde antiguamente se decía que los esclavos indígenas excavaban túneles para escapar de los castigos del patrón Evaristo. El sonido en el bosque crecía. No eran pasos ni tampoco el viento. Era un crujido constante, profundo, como si cientos de raíces se deslizaran debajo de la tierra, estirándose, buscando algo. Pedro apretaba el cuaderno contra su pecho. No había osado abrirlo desde que la espiral sangrante marcó la tumba de Evaristo. Marta, con una linterna, alumbraba frenéticamente el camino. María murmuraba oraciones entrecortadas que se le escurrían por los labios como agua turbia. Sabía que no bastaban. No contra aquello. Encontraron la entrada a uno de los túneles tras unos matorrales podridos. Era un agujero negro en medio de la nada, como una boca olvidada por el tiempo. Bajaron con cuidado, uno por uno, usando raíces como escalones. Abajo, la humedad era casi sólida. Y el olor, era como si el mundo hubiera muerto siglos atrás. El pasadizo era estrecho y serpenteante. En las paredes, aún podían verse marcas talladas a mano, símbolos antiguos, pictogramas de rostros sin ojos, manos extendidas, árboles invertidos. Ninguno se atrevía a tocarlos. Después de varios metros, el túnel desembocó en una cámara natural, donde el techo estaba cubierto de raíces secas y el suelo presentaba un patrón circular de piedras planas. En el centro, un altar rudimentario hecho con huesos de animales y piedras volcánicas. Marta susurró. Esto no es un escondite. Es un santuario. Pedro se acercó al altar y colocó el cuaderno encima. La piedra reaccionó, vibrando imperceptiblemente. Las raíces del techo comenzaron a moverse, bajando como dedos buscando tocar las páginas. No lo abras, advirtió María. Aquí abajo, si nombramos algo, resonará por todas partes. Pedro retrocedió. Pero ya era tarde. La tapa del cuaderno se abrió sola. El aire se volvió más denso. Las palabras escritas brillaban en un tono pálido, como si la tinta recordara la luz de la luna. Entonces, una voz surgió, pero no de ninguno de ellos. Era una voz infantil, desde una de las paredes.
Una pequeña cavidad oculta dejó salir a un niño cubierto de lodo seco y harapos. No tenía más de 8 años. Sus ojos estaban completamente blancos. No debieron venir aquí, dijo con suavidad, sin moverse. Esta es tierra vieja. Tierra que aún respira por él. María tembló. ¿Quién eres? Yo fui el último nombre. El que sellaron con miedo. Se acercó al altar. Con cada paso, las piedras del suelo se volvían negras. Mi nombre es Dariel. Me ofrecieron cuando los otros ya no bastaban. Dijeron que al darme a mí, el pozo dejaría de hablar. Pero no hizo más que aprender a imitarme. Marta se llevó la mano a la boca. ¿Lo imitó? Sí. El pozo se tragó mi voz. Y ahora la usa para guiar a otros. Para engañar. Como hizo con ustedes. Pedro intentó cerrar el cuaderno, pero no se movía. Las raíces lo sujetaban. Dariel colocó sus manos sobre la tapa y el libro se volvió piedra. Si siguen nombrando, el mundo se abrirá. Lo que está abajo quiere una lengua que hable por él, ojos que lloren su historia. ¿Y tú? Preguntó María. ¿Sigues siendo un niño? Dariel la miró, y por un momento, el blanco de sus ojos se tiñó de rojo. No. Fui consumido hace mucho. Solo quedé como advertencia. Las paredes comenzaron a sangrar tierra. No agua. Tierra. Grumosa, húmeda, moviéndose sola. Las raíces bajaron más, envolviendo el altar. ¿Por qué nosotros? Gritó Pedro. ¿Por qué ahora? Dariel inclinó la cabeza. Porque el ciclo exige memoria. Cada generación olvida un poco, hasta que la tierra llama de nuevo. Y ustedes trajeron los nombres. El suelo tembló. La cámara respiró. Una raíz gruesa emergió del fondo. Tenía forma de columna vertebral. Se movía, latía, y en su extremo colgaba un ojo seco y agrietado. Miraba sin mirar. Escudriñaba. Ese es el núcleo, dijo Dariel. El corazón del devorador. Aún no es libre. Pero si alcanzan a nombrar uno más, Pedro arrojó el cuaderno al centro del altar. El ojo se agitó. Las raíces chillaron. El libro comenzó a arder, pero no con fuego común. Una llama blanca lo consumía desde dentro, como si los recuerdos se evaporaran. María cayó al suelo, con la nariz sangrando. Marta jadeaba, sin aire. Dariel sonrió con tristeza. O lo entierran, o lo expanden. Pedro corrió hacia el altar. Colocó sus manos sobre la piedra, empujando el cuaderno contra ella. Gritó un nombre desconocido. Matiane. La tierra rugió. Un agujero se abrió bajo el altar. El libro cayó, seguido por el ojo seco, las raíces, y finalmente el silencio. La cámara colapsó sobre sí misma. Los tres escaparon por los túneles, mientras detrás de ellos la piedra se partía, las raíces chirriaban y algo gritaba con todas las voces que habían escrito en aquel maldito cuaderno. Emergieron al aire libre cubiertos de tierra, barro y sangre. El cielo comenzaba a clarear. Y por primera vez desde que llegaron, el viento estaba quieto. Como si algo hubiera sido encerrado otra vez. Pero Pedro no celebraba. Apretaba en su mano un diente, igual al que había escupido días atrás. No era suyo. Y estaba tibio. La Hacienda de los Gritos capítulo 10. El que nombra desde el espejo durante días, el silencio reinó en la hacienda. Ya no se escuchaban pasos en los corredores por la noche ni susurros entre las paredes. El viento había cesado por completo, y los árboles que rodeaban la propiedad se mantenían inmóviles, como si observaran en un estado de duelo contenido. Pedro, Marta y María no regresaron al cementerio. El altar bajo tierra había colapsado, y con él, parecía que algo había sido enterrado definitivamente. Sin embargo, ninguno se sentía en paz. Había una presencia quieta, agazapada, que aún pesaba sobre la casa como una sábana húmeda. Algo había cambiado, pero no terminado. Una mañana, mientras Marta revisaba los pocos libros antiguos que no habían sido tocados por el moho ni por las raíces, encontró un pequeño espejo de marco de plata entre las páginas de un tomo olvidado. No medía más de 20 centímetros y parecía antiguo, muy antiguo. La superficie reflejaba con nitidez, pero no devolvía el brillo de la luz.
Era un reflejo muerto. Lo encontré en un libro sin título, le dijo a Pedro. Entre las páginas, donde se hablaba de rituales de visión. Pedro lo miró en silencio. Algo dentro de él lo repelía. Le causaba una sensación similar al cuaderno, pero distinta. Era como si ese espejo no mostrara lo que veías, sino lo que ocultabas. María, al tocarlo, sintió frío en el alma. Esa noche, el espejo comenzó a moverse solo. Nadie lo notó hasta la madrugada, cuando Pedro bajó a la cocina a beber agua y lo encontró sobre la mesa, cubierto de escarcha. No lo habían dejado allí. Lo llevó de nuevo a la sala y lo guardó en una vitrina antigua. Cerró con llave. Pero al amanecer, el espejo estaba en su cuarto, sobre su pecho. Decidieron entonces encerrarlo en la habitación más vieja, donde los muros aún tenían cruces talladas por generaciones anteriores. Lo cubrieron con una manta gruesa y sellaron la puerta con cadenas y sal. Pero la noche siguiente, María despertó gritando. El espejo estaba colgado en el techo, justo sobre su cama. Esta vez, lo arrojaron a un pozo seco al fondo de la propiedad. Durante 2 días, todo pareció calmarse. Sin ruidos. Sin espejos. Sin voces. Hasta que Pedro comenzó a escuchar su propio nombre en los rincones más oscuros de la casa. Al principio pensó que era la imaginación, pero luego notó algo extraño. La voz que lo llamaba era idéntica a la suya. Misma entonación. Misma respiración. Era como escucharse desde otra habitación, pero sabiendo con certeza que no había nadie más. Marta también empezó a notar cosas. El espejo ya no aparecía físicamente, pero al pasar frente a superficies pulidas, veía su reflejo moverse con retraso. A veces, sus ojos parpadeaban cuando ella no lo hacía. O sonreían. Una noche, Pedro decidió enfrentarlo. Colocó un espejo frente al otro en la sala, y esperó. Durante horas, nada pasó. Hasta que la luz parpadeó y una figura emergió lentamente entre los reflejos infinitos. No tenía rostro, pero sí contornos humanos. Su silueta era como la de Pedro, pero cubierta por una niebla espesa y opaca. ¿Qué eres?, susurró Pedro, aunque ya conocía la respuesta. La figura respondió sin abrir la boca. Soy tu imagen nombrada. La que nació cuando el cuaderno recordó tu nombre. Pedro retrocedió. Marta y María llegaron corriendo al escuchar los murmullos. Pero no podían ver la figura. Solo Pedro podía verla. El cuaderno fue una puerta, continuó la figura. Pero el espejo es un testigo. Donde queda grabado lo dicho y lo pensado. Donde habita el reflejo que no olvida. Pedro intentó romper uno de los espejos, pero una fuerza invisible lo arrojó al suelo. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Pero su reflejo, ya no era suyo del todo. Durante los días siguientes, Pedro cambió. No de forma evidente al principio, pero María lo notó primero. No comía, pero sus labios estaban manchados de algo oscuro. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía un eco que no pertenecía al mundo físico. Su sombra se proyectaba en direcciones contrarias a la luz. Y una noche, Marta lo escuchó hablar en sueños. Decía nombres. Nombres que nadie había escrito en el cuaderno. Nombres que nunca habían pronunciado. Marcos Blanco, Elías del Río, Naibel, Gaspar. ¿Quiénes son?, preguntó Marta. Los que vendrán, respondió Pedro sin abrir los ojos. Los que también deben ser recordados. Para que él cruce. Esa misma noche, lo encontraron frente al espejo mayor de la casa, uno cubierto desde hace años por una sábana polvorienta. Pedro había retirado el lienzo y se contemplaba con devoción. No es un espejo, dijo, sin girarse. Es una herida. Y yo soy la costra. María intentó acercarse, pero la imagen de Pedro en el reflejo la miró directamente, y le guiñó el ojo. El verdadero Pedro seguía de espaldas. Al día siguiente, Pedro ya no estaba. Se había ido sin dejar rastro, pero en todos los espejos de la casa quedaba su reflejo, estático, observando. No podían taparlos todos. Los rompían, y al día siguiente, volvían a estar enteros. Entonces decidieron hacer lo impensable. Invocar a Domingo.
Sabían que aún permanecía latente, atrapado en los muros de la casa. Prepararon el mismo cuarto, con las sábanas blancas, y repitieron el nombre en voz baja. 3 veces. A la tercera, el aire se volvió amargo. La sábana se infló y cayó. Pero esta vez, no estaba el rostro reseco de Domingo, sino el de Pedro. Solo que no tenía ojos. Tenía espejos incrustados en las cuencas vacías. Y al verlos, ambos entendieron que el reflejo había cruzado. Pedro ya no era Pedro. Ahora, era solo un hombre, nombrado desde el otro lado. La Hacienda de los Gritos capítulo 11. El eco de los cuerpos olvidados. La desaparición de Pedro fue el detonante de un silencio más profundo que se instaló en la hacienda, un silencio que no se parecía a la calma, sino a la muerte contenida. Marta y María se quedaron solas, atrapadas en esa casa que parecía ir perdiendo su forma física, deshaciéndose en sombras y ecos que no correspondían a ningún tiempo. Ambas decidieron que no podían quedarse esperando un milagro o una señal. Era necesario buscar en la raíz misma del mal que las había envuelto. El cuaderno, el altar, los túneles, el espejo, cada uno era una pieza de un rompecabezas siniestro que habían armado sin querer. Había que entender el origen para poder detener la maldición que parecía devorar a quienes tocaban la hacienda. Marta recordó entonces a su abuelo, un hombre sabio que solía hablar de leyendas y antiguas prácticas indígenas, de guardianes y espíritus que habitaban la tierra antes que los colonizadores. Acordaron ir a buscarlo, cruzar el pueblo y atravesar la espesura que los separaba. Sabían que la urgencia apremiaba, pero el miedo les hacía arrastrar cada paso como si el aire fuera un peso de hierro. Llegaron al rancho donde vivía el viejo Joaquín, un hombre de mirada profunda y piel curtida, cuyos ojos parecían haber visto más allá del tiempo. Marta le entregó el cuaderno cerrado con cinta y le explicó lo ocurrido, omitiendo detalles para no perturbarlo demasiado. Joaquín escuchó en silencio y luego habló. Evaristo no fue solo un patrón cruel. Fue un hombre que quiso dominar el espíritu de la tierra. Aquí, en esta hacienda, se cometieron actos que rompieron el equilibrio sagrado. No hay mal que no nazca de un pacto roto. Joaquín les habló de la tierra que respira, un lugar que no solo contiene cuerpos, sino memorias, sufrimientos y voces. Una tierra que no olvida y que se alimenta de los vivos que la desprecian. Les dijo que cada nombre escrito, pronunciado o pensado dentro de la hacienda, se convertía en un lazo que ataba a las personas al lugar, atrapándolas en un ciclo eterno. El único modo de liberarse, dijo con voz grave, es encontrar los cuerpos olvidados, devolverlos a la tierra con respeto, y pedir perdón. Solo así se podrá cerrar el círculo y callar a la tierra. Marta y María entendieron que el cuaderno no solo era un libro, sino una lista de almas que el suelo reclamaba. Decidieron regresar a la hacienda, dispuestas a excavar y encontrar esas piezas que faltaban. Al llegar, la casa parecía aún más vieja, más cansada. El viento volvió a soplar débilmente, y un olor a tierra removida invadió el ambiente. Comenzaron a buscar en el patio trasero, donde las raíces de los árboles formaban extraños dibujos en la tierra. En la oscuridad, con la luz de una linterna, descubrieron marcas casi invisibles, cruces y señales talladas que parecían indicar lugares de enterramiento. Mientras cavaban, Marta encontró un fragmento de hueso que parecía de niño. El corazón se le aceleró, y su mano tembló al excavar más profundo. María halló una moneda oxidada, de las que usaban los esclavos hace siglos, y un collar de cuentas que parecía pertenecer a una mujer. Con cada descubrimiento, el ambiente cambiaba. La tierra vibraba suavemente, como si respondiera a la presencia de sus hijos. Pero también se sentía una tensión creciente, un peso invisible que oprimía el pecho. Cuando Marta tocó el último hueso, una ráfaga de viento helado recorrió la hacienda. Los árboles se sacudieron violentamente, y desde el interior de la casa un grito desgarrador resonó en la noche, un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. María corrió hacia la casa y vio que la ventana principal estaba abierta, pero no había viento que pudiera moverla. Dentro, una sombra oscura se movía lentamente, como una masa informe que absorbía la luz. ¿Qué es eso?, susurró. Marta sintió un nudo en la garganta.
Entendió que aquello era la manifestación de todos los tormentos, la suma de todos los nombres escritos en el cuaderno, liberados pero sin descanso. La tierra ha despertado, dijo. No quiere solo que la entierren, quiere que la escuchen. Esa noche, Marta y María decidieron hacer un ritual. Prepararon un altar con las piezas encontradas, colocaron velas, flores silvestres y agua de manantial. Comenzaron a recitar las oraciones que Joaquín les había enseñado, pidiendo perdón por la violencia del pasado y la indiferencia del presente. Mientras cantaban, las sombras dentro de la casa comenzaron a disiparse. El aire se hizo más liviano y el grito se transformó en un susurro, un murmullo de voces que contaban historias antiguas. Historias de dolor, pero también de esperanza. Al terminar, las dos mujeres se sintieron exhaustas pero aliviadas. Sabían que ese no era el final, pero que por primera vez la hacienda les había dado una tregua. Sin embargo, al amanecer, en el suelo del altar, apareció una nueva inscripción escrita con tierra y sangre seca. Un nombre desconocido que no estaba en el cuaderno. María lo leyó en voz baja. Sombra que no olvida. Un frío intenso las envolvió. Sabían que el ciclo seguía, y que el verdadero terror apenas comenzaba. La Hacienda de los Gritos capítulo 12. La sombra que no olvida. El sol apenas se asomaba entre las copas de los árboles, cuando Marta y María encontraron la inscripción con aquel nombre inquietante. Sombra que no olvida. La sangre seca sobre la tierra se había formado durante la noche, pero nadie la había visto manifestarse. La sensación que dejó fue como un escalofrío atravesándolas de punta a punta, un aviso silencioso de que lo que creían entender apenas arañaba la superficie de un mal mucho más profundo. El día comenzó con un aire tenso, y la hacienda parecía haberse convertido en una prisión invisible, cuyos barrotes eran las sombras mismas. Cada paso que daban hacía crujir la madera vieja, como si la casa susurrara secretos inmemoriales. Sin embargo, esta vez no era un murmullo amable o la sombra leve de un recuerdo, sino un latido oscuro, como si la tierra misma respirara y estuviera atenta. Marta decidió que necesitaban ayuda de nuevo. Llamó a Joaquín para contarle lo ocurrido, pero la voz del anciano sonaba diferente, más débil y llena de temor. Esa sombra, es algo que ni siquiera los viejos saben controlar, advirtió Joaquín. Es el guardián de las memorias olvidadas, la presencia que castiga el olvido. Cada vez que alguien intenta ocultar la verdad, ella aparece para recordarla. El silencio en el teléfono fue prolongado, hasta que el viejo añadió, con voz cansada. No se enfrenta con fuerza ni con armas, sino con verdad. Y hay algo más que deben saber. Esa sombra puede adoptar cualquier forma, cualquier rostro. A veces aparece como un familiar, a veces como la peor pesadilla. Su poder es devorar la mente y el alma de quienes no están preparados para verla. Marta colgó, con la sensación de que el peligro aumentaba, y que la casa no era ya solo un lugar físico, sino un campo de batalla espiritual. Aún así, no podían huir. Debían encarar esa sombra, o morir en el intento. Durante las horas siguientes, comenzaron a preparar todo para lo que sentían sería un enfrentamiento inevitable. Recogieron los restos del altar, las fotografías viejas que habían encontrado en los cajones, y los objetos personales de los antiguos habitantes que pudieran ayudar a conjurar la memoria verdadera de la hacienda. Mientras organizaban todo, la sombra comenzó a manifestarse. No la vieron con los ojos abiertos, pero sí con la piel erizada, los susurros en el viento y la sensación de ser observadas desde cada esquina. Fue María la primera en percibirla con claridad. En un momento de silencio absoluto, sintió una mano helada posarse en su hombro. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, frente a ella apareció una figura que cambió rápidamente de rostro. Primero el de su padre fallecido, luego el de un desconocido con ojos vacíos, luego su propio reflejo, distorsionado y tembloroso. No temas, susurró aquella voz etérea. Solo soy la sombra que recuerda. Marta corrió a su lado, tomando su mano, intentando transmitirle calma. Pero ambas sabían que la sombra no buscaba compasión. Su presencia era un juicio, una condena y una advertencia a la vez.
Decidieron entonces hacer algo que hasta ese momento parecía imposible. Invitar a la sombra a hablar, a contar su historia, a revelar qué secretos ocultaba y por qué su memoria pesaba tanto sobre la hacienda. Colocaron las fotografías alrededor del altar improvisado, encendieron velas, y comenzaron a preguntar en voz alta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué no nos dejas en paz? Por un momento todo quedó en calma. El aire se volvió pesado, y luego un sonido quebrado, casi como un lamento, comenzó a llenar el espacio. La sombra empezó a contar. Habló de esclavos que fueron enterrados vivos, de niños que murieron de hambre y miedo, de mujeres que lloraron en la noche por amores perdidos y traiciones. Su voz era un eco quebrado de todas esas vidas, una mezcla de dolor y rabia contenida por siglos. Me llamaron sombra que no olvida porque guardo lo que otros quisieron enterrar. Soy la memoria de quienes no tuvieron voz. Soy la que recuerda para que nadie pueda olvidar. Pero luego sus palabras se tornaron amenazantes. Si tratan de silenciarme, seré su pesadilla eterna. Si intentan borrar mi historia, me convertiré en la oscuridad que los devora. Marta y María sintieron el peso de la amenaza, pero también la verdad detrás de las palabras. La sombra no era un enemigo solo, sino un recordatorio vivo de la injusticia y el sufrimiento que había marcado esa tierra. Decidieron entonces que debían hacer algo más que pedir perdón o enterrar restos. Tenían que devolver la memoria a la tierra, contar la historia y hacer que el mundo conociera la verdad de la hacienda. Para ello, buscaron viejos documentos, cartas y testimonios que habían estado ocultos en los archivos municipales. Lo que encontraron era espeluznante. Registros de desapariciones, acusaciones de tortura, y un sistema entero que había mantenido a esa hacienda como un pozo negro de horror bajo la apariencia de una propiedad colonial común. Cada nuevo dato parecía fortalecer a la sombra. Ella se alimentaba de la memoria pública y privada, de la negación y el silencio. Por eso, Marta y María decidieron que grabarían todo, harían un relato público, sin censura ni olvido. Sabían que al traer la historia a la luz, la sombra perdería fuerza. Pero también sabían que al hacerlo se exponían a un último sacrificio. Una noche, cuando terminaron la grabación y revisaron los archivos, la sombra apareció por última vez en toda su forma. No como un espectro borroso, sino como una figura humana, alta y firme, con ojos que reflejaban siglos de dolor y fuego. Les habló directamente. Gracias por escuchar. Ahora que la verdad será contada, puedo descansar. Pero sepan que en cualquier lugar donde se intente olvidar, yo regresaré. Porque soy la sombra que no olvida. Con esas palabras, la figura se desvaneció lentamente, y la hacienda quedó en un silencio absoluto, pero esta vez, lleno de paz. Marta y María comprendieron que habían ganado una batalla importante, pero que la memoria, como la sombra, siempre estaría allí, vigilando, recordando y exigiendo justicia para los olvidados. La hacienda de los ritos capítulo 13. La noche del juramento después de la desaparición definitiva de la sombra, la hacienda parecía haber perdido su atmósfera opresiva, como si una pesada losa hubiera sido removida. Sin embargo, el cansancio y la desconfianza seguían marcando el aire. Marta y María no podían olvidar lo que habían vivido, ni la advertencia final que les había dado la sombra, que siempre regresaría donde la verdad fuera silenciada. Sabían que el trabajo no estaba terminado. La memoria debía ser preservada y respetada, y por eso decidieron hacer un juramento, una promesa solemne ante lo que habían descubierto. Querían sellar ese compromiso para proteger la hacienda y la historia que albergaba, para evitar que la oscuridad volviera a surgir. Eligieron hacerlo durante la noche, en el centro de la hacienda, bajo el árbol más antiguo, cuyas raíces se extendían como dedos por el suelo. Allí, en la penumbra, con solo la luz de una luna tenue que se colaba entre las nubes, Marta y María formaron un círculo con objetos que representaban la memoria. El cuaderno de Evaristo, las fotografías, el collar de cuentas y algunos huesos que habían enterrado con respeto horas antes. Se miraron a los ojos, conscientes del peso que cargaban. Entonces, en voz baja y con solemnidad, pronunciaron sus palabras. Juramos proteger la memoria de esta tierra. Juramos contar la verdad, sin importar las consecuencias.
Juramos que nadie más sufrirá en silencio, ni en esta hacienda ni en ningún otro lugar. El viento sopló entonces con fuerza, como una confirmación invisible que acariciaba sus rostros. Las ramas del árbol se mecieron sin ruido, y una sensación de paz mezclada con desafío recorrió el aire. Pero el juramento, aunque poderoso, no era un escudo infalible. Las fuerzas que habían despertado eran antiguas, llenas de rencor y resistencia. La hacienda, aunque liberada de la sombra, todavía guardaba secretos que no querían ser revelados. A partir de esa noche, empezaron a notar detalles inquietantes. Las puertas se cerraban solas, los objetos se movían ligeramente y susurros distantes recorrían las habitaciones vacías. No eran amenazas directas, sino recordatorios sutiles de que el pasado seguía vivo, observando, esperando. Marta sintió que alguien la seguía, una presencia silenciosa que no buscaba hacerle daño, pero sí mantenerla alerta. En los sueños, veía escenas fragmentadas. Rituales antiguos, rostros que no eran humanos, figuras que desaparecían al acercarse. No podía saber si eran recuerdos propios o ecos de la tierra. María, por su parte, se encontró varias veces frente al espejo antiguo, aquella pieza que había reflejado lo más oscuro de la hacienda. En esas ocasiones, el reflejo parecía jugar con ella, mostrándole visiones fugaces de aquello que aún permanecía oculto. Pero cada vez que intentaba fijar la mirada, la imagen se borraba y quedaba solo su propio rostro, confundido y cansado. Una noche, mientras revisaban los documentos para preparar el relato público, un ruido fuerte las sobresaltó. Venía del sótano, un lugar que aún no se habían atrevido a explorar por completo. Con linternas en mano, bajaron con cautela por la escalera de madera, cuyos peldaños crujían bajo sus pasos. El sótano era un espacio oscuro y húmedo, con paredes cubiertas de moho y un olor a tierra mojada. Allí encontraron más restos enterrados, pero también símbolos grabados en las paredes, algunos que Joaquín les había dicho que eran antiguos signos de protección, y otros que no reconocían. Mientras inspeccionaban, la linterna de María cayó al suelo y su luz parpadeó, dejando el sótano en penumbras por unos segundos. En ese instante, escucharon un susurro apenas audible, una voz que parecía llamar sus nombres desde lo más profundo. Marta, María, el miedo las paralizó, pero una determinación renovada las hizo avanzar hacia la fuente del sonido. Encontraron una pequeña cámara oculta tras un muro falso. Dentro, una caja de madera con inscripciones en un idioma desconocido reposaba sobre un altar improvisado. Al abrirla, hallaron objetos que parecían pertenecer a los antiguos habitantes esclavos de la hacienda. Una muñeca de trapo, amuletos hechos a mano y una carta escrita en tinta borrada, que relataba un pacto secreto entre los dueños y un espíritu protector de la tierra. El texto mencionaba un sacrificio, no de sangre, sino de silencio, una orden para mantener oculta la verdad y preservar la riqueza de la hacienda. El que rompiera ese pacto, sufriría la condena eterna de la sombra que no olvida. Marta y María entendieron entonces que su juramento no solo era una promesa ante la memoria, sino un desafío contra fuerzas que aún dominaban ese lugar. La hacienda, aunque liberada, seguía siendo un campo minado de antiguas maldiciones y silencios peligrosos. Esa noche, al salir del sótano, el aire había cambiado. Ya no era solo frío, sino denso, cargado con la amenaza de lo desconocido. La casa parecía respirar, y ellas sabían que, aunque habían avanzado, el camino aún era largo y peligroso. La luz del amanecer llegó con lentitud, como si la noche misma resistiera a desaparecer. Marta y María se apoyaron la una en la otra, conscientes de que lo que enfrentaban no era solo un fenómeno sobrenatural, sino la lucha por la verdad enterrada bajo siglos de oscuridad y miedo. El juramento que habían hecho resonaba en sus corazones, un recordatorio constante de que su lucha apenas comenzaba, y que la memoria, con todas sus sombras, era el arma más poderosa que podían tener. La Hacienda de los Gritos capítulo 14. La última luz. La tormenta que azotó la región durante días comenzó a amainar justo cuando Marta y María decidieron enfrentar el último vestigio de la oscuridad en la hacienda. Ya no había dudas ni miedo paralizante. Habían recorrido un camino de dolor, secretos y revelaciones para llegar hasta este momento decisivo.
La casa, aunque vieja y desgastada, parecía ahora más una fortaleza que un mausoleo. Las paredes que antes susurraban historias de sufrimiento y terror, ahora guardaban en silencio una promesa. La verdad debía ser liberada, aunque costara todo. Ambas sabían que no estaban solas. La comunidad, aunque reticente al principio, había empezado a escuchar sus relatos, a comprender que aquella hacienda era mucho más que un terreno con ruinas. Era un monumento viviente a la injusticia, pero también un lugar donde la redención era posible. El plan era sencillo, pero arriesgado. Convocar una ceremonia al amanecer, un ritual donde la memoria y la justicia se fusionarían para sellar el destino de la hacienda y liberarla para siempre de la sombra. Al llegar la madrugada, el aire estaba frío y silencioso. En el centro de la hacienda, bajo el viejo árbol, Marta y María colocaron las fotos, los objetos y los documentos que habían recopilado. Un círculo de velas encendidas dibujaba el perímetro, proyectando una luz temblorosa que parecía desafiar a la oscuridad. Comenzaron a hablar, a contar la historia que hasta entonces había estado oculta, voz tras voz, palabra tras palabra, como si el relato fuera una cadena que liberaba a los fantasmas atrapados en el tiempo. La sombra apareció una última vez, pero no con la fuerza amenazante de antes. Esta vez se mostró como una figura luminosa, frágil y serena, que escuchaba atenta cada palabra. Por siglos, he esperado ser escuchada, dijo la sombra con voz suave. Por siglos, he guardado el eco de los que no pueden gritar. Ahora que la verdad está en el aire, puedo descansar. Un viento cálido recorrió la hacienda, haciendo bailar las llamas de las velas y trayendo consigo una sensación de liberación. Marta y María sintieron que aquella presencia, que tantas veces les había puesto a prueba, se transformaba en un suspiro final, en una luz que se disipaba hacia el horizonte. El sol empezó a elevarse, bañando la hacienda con rayos dorados que disolvían las últimas sombras. La comunidad se reunió, y con ellos, Marta y María compartieron el relato completo, el sufrimiento y la esperanza, la memoria que nadie debía olvidar. La hacienda ya no era un lugar de miedo, sino un símbolo vivo de resistencia y justicia. Un recordatorio de que el pasado, por oscuro que sea, puede transformarse cuando se enfrenta con valor y verdad. Con esta nueva luz, Marta y María sintieron que el juramento se cumplía y que la sombra había dejado de ser una amenaza para convertirse en una lección eterna. Si esta historia te hizo sentir el peso y la fuerza de la memoria, dale like y comparte para que más personas conozcan que enfrentar el pasado es el primer paso para construir un futuro libre de oscuridad.